chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy he sacado el mini micro a pastar porque hay ruido fuera. No mucho, a mí no me molesta, pero a vosotros si saco el Blue Yeti os puede molestar. Y el Fifine este es genial para eso porque no pilla mucho sonido lejano, solo cercano, pero se escucha bien, así que es mi mini micro preferido. Si a alguien le interesa, pues yo lo dejo por aquí porque es genial. Bueno, hoy voy a hablar de uno de los casos que más me obsesionan de True Crime, o sea, de casos reales. Estoy obsesionadísima y ha habido novedades. Y es el de Elena Jubain. Tengo aquí notas y cosas escritas por si me pierdo o me olvido de un dato, pero es que me lo sé de memoria, estoy obsesionada. Hace ya años, cuando se hizo así famoso, pues porque esto pasó en el 2001, pero se reabrió hace años y lo expliqué a fondo, todo completo, hasta lo que había. Pero hace unos meses esto dio un giro y hubo novedades y también hice un mini vídeo con las novedades. Pero ahora hay otras novedades sobre las novedades, pero muy heavies. O sea, ahora va a haber otro juicio inminentemente. Ya ves, 25 años después que diréis cómo se puede eso aún, si eso tendría que estar prescrito, porque en España prescribe a los 20 años. Ahora lo vamos a contar todo. Lo vamos, yo y mis amigos imaginarios, mis amigos imaginarios y yo. Ahora lo voy a explicar todo. Pero para quien no lo conozca, porque los que ya lo escuchasteis hace años que lo conté o lo sepáis, pues lo siento, pero para no ir por partes y para quien no lo haya escuchado o seáis nuevos, lo voy a contar desde el principio más o menos, ¿vale? Y luego actualizo con las novedades que a lo mejor ya las sabéis, pero es que me fascina este caso y me gusta hablar de él. Bueno, pues claro, ya lo visteis en el título, que es el caso de Elena Jubain, que esta chica era una chica, Elena, de 27 años, era de Lleida, creo, y se había mudado a Sabadell para, pues, independizarse, buscar trabajo, demás, ¿no? Y pues trabajaba en una biblioteca, era bibliotecaria en Sentmenat, creo que se llamaba el pueblo, bueno. Y cuenta cuentos, que por cierto yo también conozco a una persona que es cuentacuentos en una biblioteca. ¿Qué diréis? A mí que me importa, pero me acabo de acordar. Pues esta pobre chica, una chica normal, una vida normal, nada raro, se fue a vivir allí, estaba feliz de la vida, contenta con su trabajo y bueno, para conocer amigos se apuntó a la West Unión Excursionista de Sabadell y ahí pues hacían excursiones, conoció gente, hizo como una especie de grupo de conocidos, amigos y demás. Una chica bastante sociable y pues muy buena chica, muy agradable, muy tranquila. Bueno, pues vamos a ello. Esto era más o menos para que sepáis quién era ella. Y esto pasó en 2001, pero esperar que el caso, vamos a ir a juicio ahora, o sea, vamos, como si fuéramos todos somos Elena. El 17 de septiembre del 2001, que esto no fue el día de la muerte, no me acuerdo cuándo fue el día de la muerte, vale, sí, ya lo sé. Por eso tengo alguna chuleta, porque de los días exactos no me acuerdo, ¿vale? Pero el 17 de septiembre de 2001 a Elena le pasa algo curioso, que es que abre la puerta de su casa y se encuentra una bolsa colgada de la manilla de la puerta. Una bolsa con una nota, pero nadie ha timbrado a su timbre ni ha escuchado ningún ruido raro, lo que hace pensar que alguien ha subido a hurtadillas o se ha colado en el edificio, porque era un piso, no una casa. O alguien se ha colado detrás de alguien, no tenía la llave o lo que sea, pero se han colado y le han dejado colgada en la puerta una botella de horchata y unas pastas dulces y una nota. Y en la nota, en la primera nota, ponía: Elena, sorpresa. Bueno, lo traduzco al castellano porque estaba en catalán, ¿vale? Pasábamos por aquí y hemos dicho: a ver la Elena que se explica, somos... interrogación, interrogación, interrogación. Te
hacemos una llamada a comértelo todo y le dejan horchata, que es su bebida preferida. O sea que es alguien que la conoce, seguro. Porque la horchata, pues, o te gusta o no te gusta, no es habitual que le guste a todo el mundo, yo que sé, como una no sé, una Coca-Cola, por decir algo, un agua, no sé. Bueno, pues no sé si se lo comió o no, pero no le pareció raro, le pareció pues un juego, una sorpresa, sin más, ¿no? Lo que pasa que ahora este hecho no pasa desapercibido porque aquí fue el origen de las pistas que sabemos a día de hoy, claro. El 9 de octubre, porque esto fue el día 17 de septiembre, el 9 de octubre recibe un segundo anónimo que aquí sí que sucede algo muy, muy hardcore, que es que recibe otro más junto a un zumo de melocotón de la marca Granini, aquí que en España son muy conocidos, así un botecito de cristal, también lo hay de plástico, perdón, pero suelen ser de cristal y así unidosis, ¿no? Como de 300 mililitros de melocotón. Y la nota mencionaba, voy a leer la nota que tengo aquí, la chuleta, porque obviamente no me sé el texto de memoria, ¿vale? Dice: Elena, antes que nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera destaparemos el misterio. Es bastante seguro que te hartarás de reír. Estoy traduciendo, si no es literal, lo siento. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para confeccionar el inglés. Ah, buen provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? A la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Esta nota, anónima también, un poco curiosa porque estaba escrita con dos letras diferentes. La primera parte con una y otra con otra, ¿vale? Y aquí, como veis, hacen referencia como que son también miembros de la Unión Excursionista de Sabadell, que luego trae cola esto también. Que por cierto, bueno, luego lo explico. ¿Qué pasa? Ella pues se lo toma como, claro, le parecen personas de su más o menos círculo que están haciendo como un juego. Aquí se deja entrever que son de la UES, Unión Excursionista de Sabadell, son todo gente joven como ella, con los que va de excursiones, charla, quedan a veces, todo bien. Bueno, no sé, opta por beberse el zumo. Cuando está en el trabajo, estaba en la biblioteca, se bebe el zumo y se empieza a encontrar mal a los pocos minutos. Entonces la compañera con la que estaba trabajando la acompaña a una farmacia para guardar una muestra de zumo porque le hace sospechar que pasará algo raro, ¿sabes? Es que se empezó a encontrar muy mal, como que no podía con ella. Entonces le viene a buscar un amigo y se tiene que marchar a casa. Es más, no se llega a marchar a su casa porque conduce. Entonces se marcha con el amigo a casa de él y se tiene que quedar allí, que era un matrimonio amigo suyo. Se queda allí, que le dan una manzanilla y le dan cosas para ver si se encuentra mejor, pero es que ella cae fulminada, ¿no? O sea, al día siguiente se levanta desorientada, sin acordarse de nada. O sea, es que la han drogado seguro. Ese zumo contenía algo. La prueba de esto es que cuando salen los análisis de la farmacia, el zumo da positivo en benzodiazepinas, somníferos. Una importante dosis, pero claro, bueno, lo que quedó del zumo llegó a analizar. Imaginaros lo que llevaba ahí, que se quedó pajarita y no se acordaba de nada, porque claro, las benzodiazepinas o ansiolíticos y demás, pues en poca medida y para algunas cosas justificadas y prescritas, pues no pasa nada, pero en grandes dosis también te hacen a veces olvidar un poco a corto plazo, ¿no? En ese momento. Bueno, estos fueron como los antecedentes que sucedieron al día D. Y ahora vamos al día de la desaparición, que fue el 30 de noviembre de 2001. Bueno, entre las
las 9 y las 10 de la mañana Elena trabaja en su ordenador desde su piso de Sabadell, que ya vivía sola, y recibe una llamada misteriosa. Claro, recordar que estábamos en 2001. La llamada la recibió en casa, no tenía móvil. Bueno, era difícil investigar estas cosas en aquel tiempo, no es como ahora que se triangula todo, que hay GPS, que hay localización, que hay todo. Recibe una llamada en su domicilio en la línea fija y aunque el contenido exacto se desconoce, la llamada la hace salir de casa de forma precipitada. Se sospecha porque, claro, recibe la llamada y luego ya se va de casa. Dejó la comida preparada, la televisión puesta, su chaqueta allí y hacía frío, era invierno. Todo como para volver enseguida o que fuera algo urgente, ¿vale? Solo cogió sus cosas, un bolso y se fue. Ahora, luego os hablaré de qué pasó en este rato, ¿no? Pero cuando Elena desaparece, porque al día siguiente ahí no se entera nadie que el viernes desaparece, porque bueno, la gente se tarda en enterarse que has desaparecido, ¿no? Y más antes, que no había móviles todo el tiempo. Pero al día siguiente era sábado y había quedado a comer con su padre en Mataró, creo, y no aparece. Y Elena siempre aparecía o llamaba o lo que fuera, pero no hacía estas cosas de no aparecer. Entonces pues el padre se empieza a preocupar, empiezan a llamar a todo el mundo, nadie sabe nada de ella y ponen una denuncia, ya está desaparecida, y la empiezan a buscar, claro. ¿Qué pasa? Que en la madrugada, que luego volvemos a lo que ha pasado en todo este rato, pero en ese momento no se sabe, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, entre las 3 y las 5 de la mañana, dos personas, bueno, perdón, es que estoy contando lo que ha pasado, perdón, vamos al hallazgo, es que ahí estaba contando cómo sucedió el asesinato, pero no, perdón. El domingo 2 de diciembre de 2001, por la mañana, un vecino del edificio colindante sale al patio interior y descubre el cadáver desnudo de Elena boca abajo. De hecho, hay testigos de que escucharon un fuerte ruido. Y claro, era ella que había caído, no que la habían tirado, digamos, o se había caído. No se sabía en ese momento. El rostro de la víctima está súper desfigurado. Y entonces, pues, en ese momento no se sabe quién es. No hay documentación, está desnuda, no tiene nada, pues no lo saben. La policía lo enfoca en primer caso como un suicidio, que aunque se tiene como si fuera un error, fue en realidad después se supo que fue una estrategia policial para que no se alertaran a los sospechosos o los posibles sospechosos, ¿no? Pero bueno, en ese momento se trata como un suicidio. Y entonces se van a preguntar a todos los del edificio, porque resulta que allí no conocía a nadie, en el edificio nadie sabe quién es esa chica, se supone que no vive ahí, nadie la conoce. A todos los que preguntan no tienen ni idea, solo han escuchado un muy fuerte ruido y nada más, y el vecino que fue a mirar y la encontró ahí, ya muertecita, pobre, y nada más. Pero en uno de los pisos, de hecho el más alto antes de la escalera de la terraza, timbran a la puerta y no les abren, pero al rato vuelven a insistir y les abre una chica que se llama Montse Careta, que le llamaban Monsa, pero se llama Montse, no, se llamaba Montse, y abre, pero no les deja entrar, abre así un poco y súper borde, les dice que no sabe nada, de que le hablan, ni tiene ni idea, que ella estaba durmiendo y que se vuelve para adentro y cierra la puerta de muy mala manera. O sea, no tiene nada de ganas de hablar, que ya es sospechoso porque no contestó en mucho rato y luego sale y ni te quedas sorprendida de que haya una persona que se ha tirado de tu terraza o algo, no, bueno, no, que no tenía ni idea y que no sabe nada. Bueno, total, que como fueron a poner la familia la denuncia a la policía,
le preguntaron, cuando justo sucede esto y encuentran esto, les preguntan, oye, esta ropa, porque, perdón, se me había olvidado, pero aparte de encontrar el cuerpo caído en el patio de ese edificio, también encontraron en la terraza unas cerillas, una ropa súper bien dobladita en un lado, en una silla creo recordar, y un mechón de pelo. Y ya digo, unas cerillas quemadas y la ropa. Entonces sacaron foto de esto y le enseñaron la ropa a los padres de Elena. Dijeron, sí, es la ropa de Elena. Y ahí les dijeron, pues mira, me parece que vuestra hija ha aparecido muerta. Y bueno, pobrecitos, ¿no? Todos los hermanos, familia, todo. Pero les pidieron que guardaran el secreto, que es ahí donde os iba a decir. Y que fingieran que fue un suicidio, que esta gente tuvo que ir a su entierro. Hicieron pues la misa y todo el mundo pensando, menos ellos, que era un suicidio, porque era la estrategia para que no se pusieran nerviosos. Bueno, no se pusieran nerviosos, al contrario, para que no se pusieran nerviosos, se relajaran y cometieran fallos los culpables o el culpable, ¿no? Bueno, a todo esto claro, se empiezan a reunir todas estas pruebas, se empieza a presionar también a Monse, que es la vecina esta, que es la única que resultó que Monse, que es la única que hace algo raro en todo el edificio y encima vive en el justo inmediatamente debajo de la terraza, que solo le separan como un piso de 16 o 17 escalones. Y no tiene más testigos arriba de ella, sino la terraza de donde se tiró Elena o tiraron. Vale. Entonces empiezan a investigar a ver quién es esta chica y resulta que, sorpresa, es miembro de la Unión Excursionista de Sabadell. Y por supuesto que conocía a Elena, entonces la interrogan de nuevo y dice, sí, la conocía, es verdad, sí, la conocía, pero yo no tengo nada que ver, yo ese día no la vi, hacía tiempo que no la veía. Yo esa noche estuve con mi novio Santi y no tengo ni idea de lo que ha pasado. Pero qué casualidad, ¿no? Que pase en tu edificio cuando no hay conexión con nadie más del edificio, solo contigo. Estás en la última planta, no quisiste abrir a la primera, estuviste desagradable con la policía y no se mostró ni sorprendida ni nada cuando le dijeron esto, ¿no? Bueno, ya era un poco raro. Entonces empiezan a investigar al círculo este de la Unión Excursionista de Sabadell, que era Monse, otra chica llamada Ana, otro chico llamado Jaume, creo, y Xavi Jiménez y Santi la Iglesia, que eran como así un grupito de amigos con los que Elena pues se trataba y iban de excursión juntos o a veces quedaban y demás. Empiezan a investigarlos a todos. Bueno, a investigarlos. Sí, bueno, a investigar, o sea, a investigar quién son, si tienen alguna relación con el crimen y demás, ¿no? Es que no sé cómo se dice eso, pero bueno. Y resulta que Santi la Iglesia es novio de Montse Careta, como hemos dicho. Y muchos vecinos declaran que Santi vive diariamente con Monse, aunque el contrato de alquiler está a nombre de Monse. Él niega rotundamente que viva ahí, pero los vecinos dicen que vive ahí y la casa está llena con su ropa y cosas. Pero bueno, y el resto pues son amigos y van de excursión y todo lo demás. Las coartadas de ellos, porque claro, les preguntan a todos, bueno, ¿y qué estabais haciendo esa noche? Porque a todo esto van descubriendo las cartas anónimas que hacen referencia a que se conocían, a que sabían sus gustos y a la Unión Excursionista de Sabadell. Entonces pues dice, vamos a investigar este núcleo, que aquí tiene que estar algo raro. Coartada de Xavi Jiménez, uno de los del grupo. La noche de la desaparición, él dice que había estado acompañado por otro miembro de la UES, al Jaume Sanjay, pero un nuevo testigo claro. Bueno, clave, que estas son las novedades que ya me estoy adelantando, pero bueno. A ver. Santi, sí, que me estaba adelantando. Santi la Iglesia, que es el novio de Monse, por cierto es abogado penalista, alegaba que no vivía
continuo en el piso de su pareja, de Monse, que solo iba de vez en cuando, pero ya os digo que los testimonios de los vecinos y todas las pruebas decían que vivía, que estaba casi siempre allí. Por el momento pues no tienen más pruebas contundentes ni nada y no pueden hacer nada más, ¿no? Entonces, un momento. Perdón, que me estaba sonando el teléfono de casa. Nunca suena el teléfono de casa, pero yo no sé si lo escuchasteis o no, y hoy sonaba y no quería que lo escucharais y os molestar. Bueno, total, voy a dejar de leer esto porque tengo un batiburrillo aquí de cifras y letras que me lían más de lo que yo sé de memoria. Bueno, lo sigo diciendo de memoria mejor, aparto esto y adiós. ¿Por dónde iba? Cuando me levanto ya me desconcentro. Vale, Santi la Iglesia dice que esa noche ella, porque Monse había dicho que había dormido con él esa noche, pero él dijo que no, que él durmió en casa de sus padres. Así que posteriormente Monse cambia la versión y dice, no, es verdad, esa noche dormí con él en casa de los padres. Luego dice que durmió sola. Luego se lía bastante, cambió varias veces la versión. Pero él asegura que en casa de sus padres, no con Monse. Después, encima, dicen que esa noche fueron a un partido. Esa noche no, ese día, que fueron a un partido de fútbol y después a una manifestación. Y que al día siguiente se fueron, por cierto, a ultimísima hora, a una excursión de la Unión Excursionista de Sabadell, que aparecieron a última hora, no estaban apuntados, porque claro, luego se miraron los registros, se miraron todo, claro, en la investigación, a ver si las coartadas eran verdad o no eran verdad. Nadie, absolutamente nadie, los vio en el partido de fútbol. Tampoco se registraron por ninguna cámara, que bueno, puede pasar, porque hay tanta gente que puede pasar, que eso no es el Camp Nou, pero puede pasar, ¿vale? Que dijeron no íbamos a ir, pero vimos un anuncio en la tele y nos fuimos. Monse primero dijo que no fue, después dijo que fue con él. Monse iba cambiando todo según lo iba cambiando el novio, que además, recordemos, era abogado, ¿vale? Pues no aparece ninguna imagen ni ningún testigo que los haya visto en el campo. Nadie, ¿vale? Después, en la manifestación tampoco, que luego eso viene con las novedades de ahora, 20 años después, pero en aquel entonces, bueno. Y a la Unión Excursionista de Sabadell se apuntaron a una excursión como afuera de plazo, ya cuando estaba empezando, y aparecieron allí corriendo y se fueron pronto alegando que a ella le dolía la barriga o algo así, y se fueron, que se encontraba mal y se fueron. Es que eso suena totalmente a una coartada de que vas allí para decir, mira, yo estuve aquí. O la otra chica, Ana, sí tenía coartada porque no había estado ahí ese fin de semana. En principio tenía una coartada. Y luego están Xavi y Jaume, que cada uno dijo que estaba haciendo una cosa, porque Xavi dijo que estaba con Jaume dijo que estaba con otra persona. Entonces el juez hizo un careo entre los dos, pero no debió hacerlo porque se pusieron de acuerdo y los dos dijeron la misma versión. Entonces, bueno, en ese momento faltan pruebas, porque claro, era 2001 y no hay las pruebas que hay ahora. Respecto a la autopsia, vamos a la autopsia. La autopsia dice que había un líquido bueno, no voy a dar datos, sí, un líquido blanquecino, pero que no se sabía qué era. No pudieron conseguir saber qué era en aquel entonces, si era lubricante, si era algún líquido, bueno, corporal, parecía que no lo sabemos. En ese momento no se sabe y no se sabe. Pero había algo dentro de la vagina de la pobre Elena, y además, pues ella como estaba desnuda, pero tenía el cuerpo con quemaduras. Que por cierto, que también pasaron, bueno, espera, luego voy a eso. Tenía el cuerpo con quemaduras. Entonces, dentro de su cuerpo encontraron 35 veces, creo que eran, una cantidad de benzodiazepinas que
te darían en un tratamiento por ansiedad o depresión, ¿vale? 35 veces, o sea, la habían drogado de una manera tan heavy que el suicidio no podía ser. Era imposible por varias razones, porque con el nivel de droga que llevaba en el cuerpo tenía que estar en coma o inconsciente como mínimo, no podía tirarse ella por un balcón. Y dos, esto ya lo expliqué en el primer vídeo, que es que la manera de cómo se cae, el circuito, o sea, el recorrido que realiza mientras se cae, la forma de caer, no es compatible con un suicidio, porque te tiras de manera diferente. Ella cayó a ras, como, bueno, como un saquito de patatas, pobre, o sea, la lanzaron. Y al lado del cuerpo aparecen, como ya os digo, unas cerillas, pues seguramente de intentar quemarla, para quemar restos biológicos seguramente, y de pruebas y de huellas, me imagino. Y ya está. Bueno, después se llegó a investigar, pero no quedó claro y se tuvo que apartar que tenía como unas quemaduras que podrían ser compatibles con, imaginaos, un supuesto intento de reanimarla usando dos cables como de electroshock, ¿no? ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman, pero ¿no? Intentarla reanimar de alguna manera, pero como no se demostró, esto se tuvo que apartar, y es una pena porque también hay coincidencias extrañas, igual que estas marcas que podrían coincidir con esto, y es raro encontrar eso en un cadáver. También es extraño que el presidente de la Unión Excursionista de Sabadell, como casualidad lo digo, no estoy yo aquí juzgando a nadie ni insinuando nada, es médico, tiene conocimientos médicos, y siempre se negaron, siempre fueron muy esquivos con la prensa y siempre quisieron dejar claro que ellos no tenían nada que ver. Pero bueno, yo solo lo digo como una coincidencia, ¿eh? Hay cada uno que piense lo que quiera. Pero nunca facilitaron nada. Fatal, muy mal. Eso presuntamente, ¿vale? Bueno, total. ¿Por dónde vamos? Bueno, ya sabemos que a Elena alguien la tiró. Ya sabemos que drogadísima. Seguramente en coma. Y ya sabemos que la intentaron. Lo más factible es que quemarla, porque además aparecieron cerillas, pero que puede ser que antes la intentaran reanimar, eso ya no se sabe. Eso fue una cosa que es que ni se nombró mucho porque no se pudo demostrar, y podría ser simple coincidencia, ¿vale? Con quemaduras que se le intentaran infligir, bueno, o con algún tipo de tortura macabra, es que vete a saber. Como no se pudo demostrar, eso se apartó, no tenía mucha evidencia científica 100%. Total, que empiezan y va la policía por fin 2 meses después a casa de Monsecareta, porque a todo esto no habían entrado en el domicilio de la única y principal sospechosa. Bueno, había más sospechosos, pero la principal era la que vivía allí oficialmente, Monse. Y entran 2 meses después en su casa. Es que no se entiende esto. En 2 meses tienes tiempo de sobra para deshacer las pruebas y hacerte la casa entera de nuevo si quieres. O sea, es que qué horror. Bueno, pues curiosamente, 2 meses después encuentran en la basura una caja de cerillas igualita a la que había ahí arriba en la terraza, con las que quemaron a Elena. 2 meses después, ¿te crees tú? Es que si eres la culpable vas a dejar ahí eso, te desharías de todo, ¿no? Bueno, y en su mesilla de noche encuentran un blister acabado, o sea, una caja de pastillas acabada del mismo tipo que tenía Elena dentro del cuerpo cuando murió. Podrían ser compatibles. Vaya. Casualidad que aparezcan ahí, que todo coincida. Si es ella, tendría que haber tirado todo esto, ¿no? Esto por lo visto era una medicación que tomaba ella, que la madre de Santi le había dado o recomendado porque tenía problemas de espalda. Y esas pastillas se podían utilizar para la espalda, o sea, son estilo, creo que diazepam, ¿no? Que te lo pueden dar para una lumbalgia o dolores fuertes, para relajar la musculatura, pero también sirven como benzodiazepina, ansiolítico, o sea, no, también sirve para la depresión, la ansiedad, que ella también padecía de esto, tenía varias cosas. Bueno, bueno, vamos a continuar. El caso
la meten en la cárcel. La meten en la cárcel como principal sospechosa, cárcel preventiva. Y a la Ana también. Ahí diréis, ¿pero por qué? Solo por eso. Bueno, por las pruebas halladas en su casa. Es la única que tiene algo que ver con ella, aparte del novio y tal, pero que dice que no vive ahí. No hay pruebas suficientes contra él en ese momento. Pero analizan la letra de los escritos. Y en un primer análisis solo... Es que esto tampoco se entiende, ¿verdad? El juez solo pidió analizar las letras de Ana y de Montse, porque eran las principales sospechosas, porque se ve que habían tenido, unos testigos declaran que en una excursión anterior Ana y Elena habían tenido alguna discusión, entonces pues pasó a ser sospechosa también Ana, y analizaron solo sus dos letras. Y los exámenes grafológicos, o como se digan, ¿no? Exámenes de, o sea, las pruebas de grafología, puede ser, bueno, nunca fueron tampoco concluyentes de todo, porque se hicieron 5 y las 5 veces salieron resultados diferentes. Pero en ese momento sí que salió como positivo que una de las letras podría corresponder a Ana y la otra a Montse. Las meten en la cárcel, sobre todo como para hacer presión para que confesaran algo o incriminaran a los demás o se pusieran nerviosas o demás, ¿no? ¿Qué pasó? A la Ana, que las encierran, además que es que primero las encierran juntas, todo fue un poco... Es que esta investigación, o sea, este caso no pudo estar más mal llevado, estuvo muy mal llevado en su momento. Ahora os cuento por qué se reabrió y no fue porque a ningún juez se le iluminara la cabeza, vaya. Bueno, entonces a Ana la sueltan pronto porque no hay más pruebas contra ella. Un anónimo pues pudo haber participado en la escritura como un juego, pero ella el fin de semana ese estaba fuera, tenía coartada y no encontraron ninguna prueba más. Pero como a Montse Careta pues tenía muchas cosas más, la dejan dentro y para presionarla y que acabe diciendo algo. ¿Qué pasa? Que la hermana de Montse va a visitarla y a decirle, por favor, di quién ha sido, porque te lo vas a comer tú todo, vas a acabar como única responsable, yo sé que no fuiste tú, di quién ha sido. Y ella no quería hablar ni decirle nada, no le decía nada, porque resulta que su novio, que es abogado penalista, le llevó el caso. O sea, a ella, a quien contrató para abogado defensor, a Santi La Iglesia, su novio, y él la tenía como aislada, no la dejaba hablar con casi nadie, con la familia solo, delante de él. Eran muy raras ocasiones las que consiguieron hablar con ella a solas, muy raras ocasiones. Muy mal, muy mal. Él la tenía totalmente en una burbuja para que no hablara con nadie. Entonces ella pues que se empezó a deprimir, empezó a escribir como un diario allí, estaba cada vez más hundida. Y resulta, porque ella ya había pasado episodios tristes de depresión y demás, su hermano se había suicidado un día, creo que 7 de marzo, hacía años, y ella ese día se suicidó en la cárcel. El mismo día que su hermano lo había hecho años antes. Bueno, dejando una nota, eso sí, además una nota súper rara y turbia que no me la he apuntado, perdonar, pero más o menos decía algo así como: yo nunca he sido culpable de este crimen. Y además decía una cosa extraña que te da más que pensar aún. Ponía: no hemos tenido nada que ver, yo no he sido culpable. Para ser un asesino hace falta ser el ejecutor o algo así del crimen, ¿no? Hace falta ser el autor, el ejecutor, es que no sé cómo decirlo. Ponía algo así, entonces era como... da a entender, pero no da a entender que puede saber algo que fue con otra persona. Da igual, es un misterio porque no deja nada claro, no dice nada de su amado en cuanto al crimen, ni nada. Pero sí que deja un mensaje como pues eso, le pide perdón a los seres queridos, a Santi pues le dice que tiene que hacerlo, que como que lo hace por todos, por él, no sé, algo muy, muy turbio, muy raro, como que le esperará al otro lado, yo qué sé. Vete a saber si este hombre le manejó la cabeza y total, que se llevó el secreto a la tumba, si es que lo sabía todo, porque ahora vamos a las hipótesis, a las conjeturas y a todo lo demás, y también a lo presente. Bien, pues ahora mismo no tenían a nadie más y el caso se queda como frío y parado.
Pero eso sí, antes primero sí que consiguen hacer una más o menos reconstrucción de los hechos, y la investigación dice que Elena desapareció el viernes después de una llamada misteriosa y de esos 2 anónimos previos. Se la llevan o va a casa de Monse. Allí estuvo retenida porque no murió al momento. Estuvo retenida 2 días en los que está drogada y en contra de su voluntad. No sabemos si se les muere sin querer o fue intencionado. Parece ser que fue como un juego macabro, o sospechan, porque ahora vamos a más hipótesis, de que puede ser pues para abusar de ella y que no lo recordará luego. Y posteriormente alguien la sube a la terraza y la tira. Y saben que tuvo que ser más de una persona, y sobre todo que Monse sola no pudo ser, porque Elena pesaba más que Monse. Monse estaba a tratamiento por la espalda, no era una persona fuerte y tenía problemas de espalda. Había que subirla bastantes escalones hacia arriba, después levantarla para tirarla. Tuvieron que ser como mínimo 2 personas. Entonces, a todo esto, en ese momento, no se mira nada más, no se investiga nada más, y por falta de pruebas se tiene que quedar archivado provisionalmente. Y ya está, y se queda ahí. 2001, pasan 20 años. 20 años, bueno, 20 no pasan hasta donde el que sale en la tele, no pasan 20, pero no me acuerdo cuándo salió en Crims. Sí, por ahí, sí, pasan 20 años, y en 2020 sale en el programa Crims, Crímenes en español, de Carles Porta, un doble episodio. Hicieron 2 episodios para este caso explicando todo esto. Y a raíz de tanta repercusión mediática que tuvo, porque como a mí me obsesionó, le obsesionó a todo Cataluña y aparte del extranjero, pues gente que no se había enterado en aquel entonces, porque acordaos que era 2001, las cosas no volaban por internet todo el tiempo. Esto salió en el periódico seguramente de Sabadell, de Mataró y poco más. No se le dio mucho caso al caso, sobre todo además porque como se trató como un suicidio, aunque fuera una estrategia, se trató como un suicidio. Entonces no tuvo mucha publicidad, mucha gente no se enteró. ¿Qué pasó 20 años después? Que mucha gente se enteró. Y Crims consiguió, porque ya le ha pasado más veces en más casos, se ha resuelto otro caso gracias a ellos. O sea, es que, bueno, resuelto, se ha conseguido saber quién era una víctima que llevaba fallecida 30 años, o sea, y lo consiguieron gracias a Crims, que reabrió el caso y empezó a interesar, y una persona lo vio, bueno, en fin. Pues con esto sucedió igual, que empezaron a salir testigos que pues desmontaban las coartadas que tenían Xavi y Jaume, porque uno de los testigos afirmó haber estado con una de las personas esa noche. Después salieron unos testigos muy importantes diciendo que habían visto a Xavi Xavi Jiménez y Santi La Iglesia, el novio de Monse Careta, llevando entre los dos, así cogida por los hombros, a Monse Careta medio inconsciente por la calle hacia su casa. ¿Qué te hace pensar eso? Pues que a lo mejor ellos tuvieran como modus operandi de darle sustancias para abusar de ella, que estuvieran acostumbrados a someter a las chicas o cosas así. Vete a saber, pero es clave esto porque como mínimo es curioso. Y más, y gente de la manifestación aquella, que no debía ser muy grande, porque atestiguó que no para nada ellos habían estado allí. Entonces, claro, con todo esto se forma una plataforma de gente muy interesada, ¿no? Y de periodistas y demás, crean una plataforma. También la familia de Elena Yubail, que nunca desistió y siempre estuvo ahí intentando que no se cerrara el caso, que se reabriera. Nunca pararon y consiguen que un juez pues vuelva a intentar reabrirlo. ¿Qué pasa?
caso que no habría pruebas suficientes, o sea, no era que no había pruebas suficientes, porque había datos nuevos y testigos nuevos, o sea, pero el juez decía, o sea, y así es la ley por lo visto, no puedes reabrir un caso aunque tengas testigos nuevos de algo que ya se investigó, esas coartadas ya se habían investigado y no lo podía reabrir, que necesitaba algo nuevo. Y entonces el hermano de Elena Jubain presentó el disco duro de Elena del 2001, el disco duro de su ordenador en el que había mantenido las últimas conversaciones y todo, que es un poco de traca. Es que es alucinante que la policía no se haya llevado su disco duro para investigar esas conversaciones. Es que es un poco alucinante. Bueno, pues gracias a eso consiguen reabrir el caso. El juez dice, perfecto, ahora sí que tenemos algo nuevo, puedo reabrirlo. Y en ese disco duro encuentran, claro, en 2001 pues no había WhatsApp ni nada, pero había unos chats, ¿no? Pues ella chateaba con gente por internet y encuentran conversaciones con un nickname que no sabían quién era, que casi se le da un pasmo del susto, casi le infarta cuando le dicen 20 años después, oye, estamos investigando esto, ¿qué relación tienes? Y tal y cual, ¿no? Él no tenía ni idea, era solo un amigo que chateaban, pero ahí, mientras buscaban eso, encontraron conversaciones que identificaron que era de Xavi Jiménez con Elena y mensajes como insistiéndole, persiguiéndole y cosas así. Se ve que él había intentado estar con ella y ella le rechazaba. Entonces también pues esto lo hace poner otra vez en el punto de mira. Primero testigos que le habían jodido la coartada con Jaume, no había estado con él, decían que no. Luego las contradicciones de aquel primera investigación, que en el primer día ya se contradijeron. Luego dijo que había estado con Jaume, por supuesto que no era verdad. Después los otros testigos que le vieron con Santi la Iglesia cargar a Montse Careta, que parecía que iba como desvanecida, ¿no? Que no era Elena Jubain, pero bueno, es que podía ser una práctica que hacían con más gente y que luego practicaron con Elena, pobrecita. Entonces, entre esas cosas, pues los imputaron, ¿no? Los investigaron a él y a Santi la Iglesia. Ahora sí, por fin. Porque además sacaron 20 años después. Claro, es que en el 2001 pues es que no había tanta... no estaba todo tan avanzado. Y ahora salió una prueba de ADN del jersey, que en aquel entonces salió que era de dos hombres y una mujer. ¿Y de quién era el ADN de hombre? De Santi la Iglesia, de Santi la Iglesia, de Santi la Iglesia. El hombre ahí de rositas, estos 20 y pico años. Que por cierto, porque a él le prescribía un poco más tarde, porque como le habían investigado, creo que era por eso, porque su causa aún no se había cerrado, entonces eran 25 años en vez de 20, porque eran los 5 primeros, no me acuerdo de qué términos legales, pero bueno, el caso es que gracias al programa Crims consiguieron que se reabriera el caso antes de que prescribiera, un día antes de que prescribiera, unas horas antes de que prescribiera el caso. Después de 20 años se reabrió, porque si hubieran pasado unas horas más, se cierra para siempre. En España si pasan 20 años, chao pescado, da igual quien sea que al día siguiente vaya y diga le maté yo, pues quedas libre. Esto habría que revisarlo, señores de las leyes. Pues se reabrió por suerte. Y esas son las novedades de que apareció el ADN de Santi la Iglesia. Lo que pasa que desgraciadamente no han conseguido seguir adelante y la acusación y el fiscal no llevan para adelante a Xavi Jiménez, porque aunque había unos chats y unas de las pruebas grafológicas o grafólogos, bueno, de los grafólogos, salía que la letra era de él en una de las partes. Eso no te incrimina en un crimen, podías estar haciendo un juego, mandarle una cartita o algo. Y no había más pruebas que tener algún chat con una chica que te rechazó y ya está. Entonces no había pruebas físicas, fisiológicas de él en la escena del crimen, no había nada. Nada lo suficientemente contundente como para... No, entonces corrían peligro de meterlo y perder la causa. Al final
la estrategia de la fiscalía y de la acusación de la familia fue solicitar, o sea, acusan de asesinato, bueno, de cabecilla del asesinato, a Santi la Iglesia. Y piden 26 años de cárcel para él, 20 por el asesinato, 6 por el secuestro, no, porque la tuvo retenida. De hecho, es que ella estuvo inconsciente. La duda es si ellos sabrían que estaba muerta, pensarían que estaba muerta, que se les había muerto o no, si fue a propósito o no, si era un juego macabro o no, si era para abusar sexualmente de ella, que está casi a las claras luces que sí, porque tenía un líquido extraño dentro de su vagina. O sea que, bueno. Y entonces, pues, este hombre, 20 años, que cada vez que le iban a intentar entrevistar, cuando salió lo de Crims, intentaron hablar con él, y él diciendo, mira, que yo de este tema no quiero hablar, que no tengo nada que ver, que es un tema de hace 20 años, que sufrí mucho por este tema. Recordar que yo perdí a mi pareja de entonces, que se murió también. Pues seguramente incitado por él presuntamente, este es capaz, que asumió los mandos de todo y de la defensa. Se pensaba que se iba a ir de rositas, pues no te vas de rositas. Y ahora lo mandaron a prisión preventiva, a la espera de juicio. Me parece que acaba de salir en libertad condicional. Le retiraron el pasaporte, o sea, libertad con cargos, perdón. Le retiraron el pasaporte y tiene que ir a fichar cada X días hasta que sea el juicio, pero no está en la cárcel. Pero bueno, estuvo, le metieron dentro y luego lo sacaron a preventiva o con cargos, como se llama. Y ahora el juicio, pues estamos a la espera de que salga, porque ellos alegan, o sea, la defensa del Santi de la Iglesia alega que el ADN podía ser de cualquier día previo a una quedada o de una excursión. Pero bueno, en un principio habían alegado que no se veían desde hace un montón de tiempo, y es que esto es tan fácil como comprobar si han ido a excursiones recientes o habían quedado. Supuestamente no. Y la acusación tiene pruebas de que ese ADN es compatible con haberla pues cogido, llevado y participado en el crimen. No, también se sospecha que este hombre fuera tan manipulador que él, para incriminar a Montse Careta y librarse él, pues dejó intencionadamente las cerillas allí y las pastillas allí. Es que, mira, puede ser lo que sea, pero mi opinión personal, a ver si vosotros y vosotras coincidís, decidme lo que os parece, ¿vale? Pero mi opinión personal, primero es que todos estaban en el ajo. O sea, el Xavi ese que se va a librar seguramente estaba en el ajo, porque si además ya le habían visto actitudes extrañas, llevando a Montse Careta en volandas, drogada, lo que parecía ser drogada o inconsciente, no se sabe, esto es presuntamente. Esos son testigos que dicen que vieron eso, pero claro, no saben qué había tomado ni qué iban a hacer con ella. Pero Montse era muy sumisa y le tenía mucho miedo a él, o sea, era muy dependiente de él, de Santi la Iglesia. Entonces yo creo que los dos como mínimo tuvieron algo que ver. La Ana, aquella, no sé si participó como en el juego de las cartas o no, porque salió su letra en alguno de los peritajes. Que Monse, por supuesto que una de sus letras era de ella y que sí que tuvo algo que ver, pero para mí que ella fue una participante inconsciente o no consciente del todo. Yo creo que a ella también la drogaban, que no sé ni si se enteraría de ese día lo que pasó bien, porque mi opinión personal es que abusaron de las dos, o que era un juego de ellos, que hacían siempre, y que las drogaron a las dos y que Monse ni más o menos se enteró de la película. Yo creo. Y que después, como en la cárcel le sobraba y no quería que cantara, pues la tenía medio coaccionada para que no hablara con nadie y se hundiera. O a lo mejor es que ni sabía nada, ya os digo, porque eso, ahora me sale lo de que ponía en la nota, ponía, para ser culpable hay que ser el autor material, y yo no lo he sido. Daba como a entender que otra persona lo fue. No sé si se llegó a enterar o no, si fueron los otros, pero para mí el autor principal, para mí, o sea, presuntamente fue Santi la Iglesia, ayudado por Xavi,
no sé si en mayor o menor medida, y que todos tuvieron algo que ver. Y luego lo de la Unión Excursionista de Sabadell, que como mínimo son extraños, pero ya no me atrevería a decir si tienen algo que ver o no, no tienen nada que ver, yo eso ya no lo sé. Pero mi opinión personal es que Santi la Iglesia es el cabecilla de todo, la mente pensante, y el que luego tiraba mierda para afuera, y el que sabía bien lo que se hacía porque era abogado, el que no dejaba a Monse hablar con su familia, el que, bueno, una frialdad increíble. No, pues bueno, ahora están alegando que necesitan una segunda prueba del ADN, o sea, quieren que haga un peritaje, peritos suyos, y la jueza se ha negado. Así que vamos a ver qué pasa en el juicio. Lo estoy deseando que le metan 26 años en la cárcel, porque yo realmente pienso que lo ha hecho él. Lo que me da pena es que no se haya podido meter también al otro por falta de tantas pruebas contundentes. Pero bueno, no sé, contadme qué os parece, no sé si me he explicado bien, si no es que me gusta tanto que quiero decirlo todo a la vez y me estreso. Pobrecita Elena, ojalá se haga un poquito, nunca se va a hacer justicia de todo en un crimen, ¿vale? Nunca. Justicia de todo es imposible, porque la vida a Elena, a ver quién se la devuelve, y a sus familiares, pues nadie, ¿no? Pero al menos que este hijo de la grandísima madre que lo parió, pues no esté jiji jaja, mira qué listo soy, y me libre de la cárcel. Pues no. Ahora que pensaba que ya estaba más que resuelto, llegó Crims y ¡pum! Que se le huele un poco la vida también, ¿sabes? Y que espero que si le caen 26 años, pase los 26 años allí. Espero que le hagan... Bueno, me callo porque no quiero incitar a nadie a pensar cosas malas, pero espero que se haga un poquito de justicia, la verdad. Bueno, besito y nos vemos en el próximo. Os cuento cuando haya el juicio.